Gloria al Señor por encontrarnos nuevamente, solo porque Él lo permite, en nuestro estudio de discipulado. El deseo de mi corazón es que tú seas bendecido con todas estas enseñanzas y que, si han edificado tu vida, que motives a otros a que hagan este hermoso seminario. Quiero invitarte entonces a que oremos, coloquemos en las manos del Señor este tiempo de enseñanza y, si es su voluntad, que seamos edificados con ella. Amén. Amado Señor, no hay palabras, Señor, para describir el agradecimiento que tenemos a ti por tu interés, digámoslo, inmerecido que tienes por nosotros, Señor. Queremos, soberano Dios, pedirte en el nombre de Cristo, con mucha humildad y respeto, que nos perdones si hemos ofendido tu nombre o te hemos fallado en algo, Señor, que es muy constante porque somos seres que tenemos el pecado arraigado en nuestro corazón, Señor. Pero nuestro deseo es que nos limpies, nos laves y tu Espíritu Santo nos conduzca, nos dirija a vivir vidas santas para ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a través de mí en esta hora de estudio y que juntos podamos ser bendecidos por tu presencia, tu compañía y tu enseñanza. Y lo más importante, que esto quede grabado en nuestro corazón y podamos hacerlo parte de nuestra vida, Señor. Vivir lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Punto 10 en números romanos. Ubícate en nuestra cartilla en la página 47. Y dice, décimo, un discípulo madura cuando vive en comunión con sus hermanos de la iglesia. Esto es muy importante porque nosotros somos una familia. Cuando María fue a buscar a Jesucristo, él estaba, digamos, si no estoy mal, en las bodas. Bueno, el punto es que María llega y pregunta por Jesús. Y se van a buscar a Jesús y le dicen, oye, María, tus hermanos, tu familia está afuera y te está buscando. Y la respuesta de Jesús, ¿saben cuál fue? Él dijo, mi verdadera familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, la verdadera familia nuestra no son nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, no. Nuestra verdadera familia son los que han nacido de nuevo, son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, son los que son creyentes genuinos, son los que viven para Dios y son los que son nuevas criaturas. Esos son los que realmente hacen parte de nuestra familia, esto con base en lo que Jesucristo enseña. Así que si somos una familia, debemos velar los unos por los otros, protegernos, soportarnos, ser pacientes, tener afecto, amor, cariño hacia las personas que hacen parte también del cuerpo de Cristo. Eso es lo que de alguna forma traduce la comunión o la unidad en la iglesia. Entonces leamos la palabra de Dios. Dice, la palabra Filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos. Luego, el fin primordial de la iglesia de Cristo debe ser el amor entre los hermanos. Juan 13, 34 al 35. Leamos qué dice. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un nuevo mandamiento que el Señor da y pone un estándar muy alto, ¿no? Porque Él dice que se amen como yo los he amado. Jamás, nunca, nadie, ningún ser humano podrá amar como Dios nos ha amado. Porque es un amor incondicional, es un amor infinito, es un amor sabio, es un amor omnipotente, es un amor eterno, es un amor omnisciente que, a pesar de que conoce lo más profundo de nuestro ser,
y conoce toda nuestra podredumbre, digámoslo así, espiritual, aún así nos sigue amando. Pero es el reto que nuestro Señor Jesucristo coloca en nuestros corazones, porque el amor del que habla aquí es un amor ágape. Es un amor que solo proviene de Dios. Es un amor distinto al que el hombre conoce, al que el hombre puede dar. El hombre siempre podrá dar un amor imperfecto y un amor limitado. Pero el amor de Dios es distinto y es el amor que Él derrama sobre nuestros corazones, pero no para almacenarlo, sino para darlo a otros. Y es curioso que la iglesia, nuestra iglesia, se llama la iglesia Filadelfia. Y como lo leímos, Filadelfia significa amor entre hermanos. Filos significa amor. Y Delfos significa hombre. Entonces es el amor entre hombres, entre hermanos, entre personas de nuestra misma condición. Filos, de ahí viene la palabra filarmónica también. Filarmónica es amor a la armonía, a la música, ¿no? En este caso, Filadelfia es amor entre hermanos. El que no puede amar a su hermano, dice nuestro material de estudio, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto? Es la pregunta. Primera de Juan 4:20, leámoslo, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es la pregunta. Bueno, sigamos leyendo. Dice, la palabra comunión viene del griego koinonía, que significa compartir, tener compañerismo, amistad, comunión, compartir con amor fraternal. Es el deseo del corazón de Dios que podamos vivir vidas de comunión los unos con los otros. De alguna manera, comunión es, podríamos decirlo, comer juntos, ¿no? De hecho, cuando la iglesia se reunía a celebrar la cena del Señor, el propósito precisamente era ese, el que comieran juntos, el que recordaran juntos lo que Dios había hecho. Y comunión en la iglesia solemos confundirlo con salir al cine con amigos que compartan nuestra fe o jugar un partido de fútbol o cosas así. Pero no es eso de lo que está hablando la palabra de Dios. Lo que habla la palabra de Dios es que personas que hayan vivido la experiencia de conocer a Dios, de caminar con Él, puedan contar su testimonio a otros. Y aquellos que están comenzando en el evangelio, que no conocen mucho, sean instruidos también por otros. Es decir, de lo que se trata y de lo que nos une es Dios y la obra que Él hizo por nosotros. De la muerte en la cruz que nos liberó del poder de pecado y de la muerte. Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre que detiene o que retiene con injusticia la verdad. Entonces, de esta comunidad, de esta comunión, lo que realmente significa es de que juntos podamos crecer en cuanto al conocimiento de Dios y lo que Él ha hecho. Jamás, nunca, no nos alcanzará la vida para poder contemplar la hermosura y la grandeza de Dios, de quién es Él. Y la palabra de Dios es eso. No leas la Biblia buscando un beneficio personal. Lee la palabra de Dios buscando conocer a Dios, quién es Él, qué piensa, cómo actúa, cuáles son sus promesas. Es el deseo de conocer realmente quién es Dios.
Y Dios es insondable, es eterno, es infinito. Así que jamás podemos comprender en su totalidad lo que Dios es, lo que representa y lo que ha hecho por nosotros. Entonces de eso se trata la comunión o la coinonía. Así que empecemos entonces a leer algunos pasajes que nos puedan enseñar más acerca de este tema. Y el primero de ellos está en Juan capítulo 15, versículo 12. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento de parte de Dios. Fíjate que a veces solemos pensar que el amor es como un sentimiento que nace de nuestro corazón y que si no lo alimentamos entonces se apaga. Eso suena como muy romántico, pero el amor no es así. O por lo menos el amor que describe la palabra de Dios no es un sentimiento. El amor es una decisión, es algo que tú decides hacer. Por eso es que Dios ordena hacerlo. Es decir, si el amor fuera un sentimiento, entonces Dios estaría diciendo: ojalá algún día renazca en vuestros corazones el deseo por amarme a mí, por amar a vuestros hermanos. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer. Lo que dice es: este es mi mandamiento. Es algo que yo estoy ordenando, porque yo soy Dios. ¿O acaso cuando el gerente de tu empresa te ordena algo porque te está pagando, tú no lo haces? Claro que lo haces, porque lo está mandando, lo está ordenando. Ahora, aquí está hablando el dueño de tu vida. Aquí está hablando aquel que por su voluntad tú estás respirando el día de hoy. Aquel que te alimenta, que te sostiene. Aquel que si quisiera en este momento te desplomarías y te quitaría la vida. Porque Él es Dios y Él es soberano. Y Él ordena. Él no ruega a nadie, no invita, nada. Él simplemente da una orden y punto. ¿Y cuál es la orden? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Algunos dicen: no, es que el amor por mi esposo o por mi esposa se me acabó. Un sentimiento y ya se fue. No, Dios ordena que tú ames a tu esposo y a tu esposa. Y esto me hace acordar de una anécdota. Una vez llegó un hombre que quería separarse de su esposa y llegó a donde un consejero, a donde un pastor. Y él tenía todos los argumentos para hacer ver a su esposa como alguien que era de alguna forma digna de abandonarla. Habló muy mal de ella. Entonces le dijo al pastor, le dijo: es que yo ya no amo a mi esposa. Ya no la veo como mi esposa, ya no siento amor por ella. El pastor le dijo: lo siento, pero la palabra de Dios dice que tú debes amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25 al 26. Me dijo: sí, pastor, pero es que la verdad es que yo no la veo como mi esposa, yo la veo es como una amiga, como alguien cercano, como alguien de la familia, pero ya no siento ese amor, esa atracción como la veía antes, como la sentía antes. Y el pastor le citó pasajes como este. Dice: amaos los unos a los otros, porque es un mandamiento. Amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Entonces se le iban acabando los argumentos al hombre, ¿no? Y después de todo esto dijo: no, la verdad es que no, ya no la veo ni como mi esposa, ni como mi prójimo, ni como mi amiga. No, la verdad, pastor, es que yo la veo es como una enemiga. Y vuelve nuevamente el pastor y le dice: hermano, pero es que la Biblia dice: amad a vuestros enemigos. Así que no hay disculpa, no hay argumento. El amor nos envuelve si realmente somos hijos de Dios, porque es el lazo que nos une con Cristo, su amor incondicional hacia nosotros. Y si decimos amarlo a Él, entonces también debemos
amar a quienes Dios ama, es decir, a los hermanos de nuestra iglesia, a los que hacen parte de su cuerpo. Y otro pasaje es Juan 13:34. Vamos a leerlo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros, que ya lo habíamos leído. Entonces, atendiendo a la necesidad de seguir llenando nuestra cartilla, vamos a leer la frase. Dice: el mandamiento que Jesús nos dejó es que nos amemos los unos a los otros, ya que Jesús nos dio ejemplo de su gran amor por nosotros al morir en la cruz. Así que Jesucristo muere en la cruz por nosotros, dejándonos este ejemplo de amar. Escribe llenando tu cartilla. Y mientras tanto vamos buscando Mateo 18, versículos 21 al 22. Mateo 18, versículos 21 al 22. Vamos a leerlo entonces. Dice Mateo 18, 21 al 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto obviamente nos habla del perdón. El Señor Jesucristo nos enseñó a, ¿qué colocarías tú ahí? A perdonar siempre a nuestro hermano que peque contra nosotros. Entonces fíjate, estamos hablando de la comunión. Y el pegamento, digamos, que nos une es el amor de Cristo. Pero aparte de eso, debemos de alguna forma soportarnos los unos a los otros. Ahora, este tema de la comunión, de la coinonía, no es un tema fácil. No es sencillo tener comunión con nuestros hermanos, por una sencilla razón. Y es que nosotros somos hombres y mujeres pecadores. De nuestro corazón hay un vivo deseo de hacer continuamente el mal. Así hayamos nacido de nuevo, debemos entender que aún vivimos en un cuerpo de pecado. Y que aún por nuestra mente y por nuestro corazón se tejen sentimientos de envidia, de rencor, de resentimiento, de avaricia, porque aún vivimos en un cuerpo de pecado. Y esa es la lucha que debemos librar, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ganar todo ese tipo de batallas. Por esa razón es que no es fácil poder convivir, poder tener comunión y poder abrazar en amor el sentimiento que Cristo tuvo por nosotros hacia los otros hermanos. Es fácil amar a nuestra familia, es fácil amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros padres, que lo dieron todo por nosotros. Es muy fácil amarlos a ellos. Pero por eso Dios nos ordena amar también a las personas que hacen parte de su cuerpo, que, repito, son nuestra verdadera familia. Y dentro de ese ejercicio de tener comunión los unos con los otros, se hace absolutamente necesario ejercitarnos también en el perdón. El perdón debe ser algo del día a día. Yo tengo 2 hijos pequeñitos y a ellos les inculco que siempre busquen el perdonarse cuando saben que le han hecho mal a otra persona, a su hermano o incluso a nosotros como padres. Que constantemente repitan: perdóname papá y perdóname hermano, y que nosotros también, cuando cometemos errores, dejemos el orgullo al lado y también le pidamos perdón a nuestros hijos por las cosas que hemos hecho. Y ese ejercicio hará común el que nosotros podamos perdonar fácilmente. No es fácil.
Es fácil, digamos, perdonar cuando en un partido de fútbol alguien te lastimó una pierna o te raspaste o cosas así, porque es algo pasajero. Pero eventos más profundos como cuando un padre abandona a sus hijos o cuando un esposo engaña a su esposa con otra mujer, esas heridas profundas son obviamente mucho más difíciles de perdonar. Pero la buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo y que podemos traer a nuestra mente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que nos perdonó nuestros pecados, los echó al fondo del mar y allí mandó colocar un aviso grande que dice prohibido pescar. Nunca se acuerda de nuestros pecados. Y hay una canción que a mí me gusta mucho que dice: Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Es decir, para Dios es imposible olvidar algo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, es decir, Él conoce absolutamente todo. Puede recordar cada detalle de cada ser humano en todo el universo. Y a veces nuestra mente dice eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero aún siendo omnisciente, es decir, aún sabiéndolo todo, olvida mi error, mi pecado. Y si Él nos perdona de esa manera, ese es el motor que impulsa también nuestro débil deseo de perdonar también a otros. Entonces, en esta oportunidad el apóstol Pablo pregunta, bueno, pero ¿cuántas veces debo hacerlo? Y él dice hasta 70 veces 7. Y para los judíos el número 70 es el número de la universalidad. Cuando el pueblo de Israel fue a vivir a la tierra de Gosén, fueron 70 personas las que llegaron a ese lugar, si no estoy mal. 70 personas fueron las que envió Jesucristo a predicar el evangelio. Eso nos habla de universalidad. Y cuando para un judío se nombra la palabra 70, digamos que entiende que es siempre, que no hay límite. Y fue lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. Volvámoslo a leer, dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Ese es el verdadero sentido de lo que estaba diciendo aquí el Señor. Vamos entonces a otro pasaje y está en Hechos 1:14. Hechos lo escribió Lucas, nombre griego que era un acompañante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Leamos, lo dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí lo que nos interesa es la palabra unánimes. Es decir, ellos permanecían siempre juntos. Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, era fácil que reconocieran que éramos primíparos porque andábamos para todo lado juntos. Yo no sé si a ti te pasó. Uno entra a la universidad y el primer semestre, los primeros días, uno como que no tiene amigos identificados ni amigas, ¿no? Entonces, el grupo de los 20 que entraron iban a la cafetería, luego los 20 iban al baño, luego los 20 iban a la biblioteca y toda la universidad sabía que eran primíparos porque andaban siempre juntos. Pues es lo mismo que quiere el Señor para con nosotros. Que seamos, que estemos unánimes, es decir,
que pensemos juntos, somos parte de un cuerpo. Tú cuando te desplazas de un lugar a otro no dejas tu pierna ahí sentada, ni dejas tu brazo, ni dejas tu oreja en el lugar donde estabas. No, tú caminas con todo tu cuerpo hacia donde quieres dirigirte. Porque es lógico, ¿no? De la misma manera, Jesucristo, que es la cabeza, Él camina, se encamina hacia cualquier misión, hacia cualquier tarea, hacia cualquier propósito, y Él avanza junto con todo su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia, somos nosotros. ¿Hacia dónde quiere caminar Dios? ¿Hacia dónde quiere llevarnos? Hacia el lugar donde Él está. Le dijo a sus discípulos en Juan 14, dijo, me voy, pero a donde yo voy, también ustedes van a estar. Voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es que nuestro destino es el cielo y juntos debemos enfocarnos hacia donde vamos y tener los mismos propósitos que el Señor y estar en sintonía con nuestro Creador. Vamos entonces a completar la frase. Leamos, dice: Dios quiere que la iglesia, ¿qué colocarías tú ahí? Bueno, te voy a leer lo que yo puse, dice: permanezca unida en amor y oración constante. Y continuamos con nuestro estudio y todo lo que vamos a leer de aquí en adelante está en Hechos. Hechos 2, 44, 45, el 46 y 47. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos narra la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Los primeros tiempos en que la iglesia se empezó a desarrollar después del día de Pentecostés. Entonces vamos a leerlo. Vuelvo y digo, esto lo escribió Lucas. Lucas era médico y hacía parte de quienes evangelizaron en aquellos primeros días. Leámoslo, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto sí es, digamos, difícil de creer para nuestros días, ¿no? Porque a las personas que más amamos somos a nosotros mismos. Y esto lo deja claro Jesucristo con lo que enseña, porque Él dice, amen a los otros como a ustedes mismos. O sea, no hay nadie que amemos más que a nosotros mismos. Somos egocéntricos y queremos siempre buscar el bienestar de nosotros, primero antes que el de los otros. Pero aquí lo interesante es que la primera iglesia, la iglesia de los primeros días, de los primeros tiempos, dice que ellos vendían sus propiedades, vendían las cosas que tenían, pero no para comprar otro lugar mejor, sino para bendecir a otros hermanos. Ellos eran conscientes de que su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, de que su ciudadanía estaba en los cielos. Eso es lo que pasó con Abraham. Dice el libro de Hebreos que Abraham veía la ciudad celestial. A él no le importaba una parcela de tierra en este planeta, no le importaba una casa, carro y beca, no le importaba, era la ciudad celestial que estaba mucho más allá de su alcance, y allá era donde ponía sus ojos. Y este era el sentir, digamos, de la iglesia de los primeros tiempos. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos, se preocupaban los unos por los otros, porque saliera adelante el hermano, porque la persona que llora pueda ser consolada, que el hijo que perdió a su padre, que murió su padre, pueda encontrar refugio y pueda encontrar a alguien que se preocupe por sus necesidades. De hecho, la palabra de Dios habla mucho acerca de las viudas y de los huérfanos, que la iglesia debía preocuparse por ellos.
nosotros espiritualmente éramos huérfanos y viudos, porque no teníamos padre y tampoco teníamos esposo. Pero con Dios, cuando llega a nuestras vidas, Él se convierte en nuestro Padre y se convierte también en nuestro esposo. Porque nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo. Ahora tenemos padre y esposo. Y un padre se preocupa por sus hijos. Un padre se preocupa por trabajar para sostenerlos, por mantenerlos. Un esposo sostiene a su esposa. Un esposo escucha a su esposa, la aconseja, le tiene paciencia, la ama. Y es lo mismo que en nuestro corazón debe haber hacia los hermanos, porque están en nuestra misma condición, son parte también de la familia de Dios. Dice, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, esto no nos habla de comunismo ni nada de esas corrientes políticas, ¿no? Porque eso no funciona. Pero de lo que sí nos habla es de un interés para que tú te evalúes. Si tú tienes mucho y hay persona que está aguantando hambre y que sabes que si lo das no te va a hacer falta, entonces ayuda a otras personas, bendice a otros hermanos. Hay necesidad y hay personas pobres, claro. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Siempre habrá personas de bajos recursos. Entonces siempre habrá alguien a quien ayudar. Entonces Hechos 2, 44 al 45 dice, Dios quiere que la iglesia, ¿qué colocarías tú ahí? Piénsalo. Dios quiere que la iglesia comparta con amor las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios quiere que la iglesia comparta con amor las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto obviamente no habla solamente de lo material, ¿no? Si tú tienes la facilidad de comprender las escrituras bien, tienes la facilidad de compartirla, de enseñarla claramente, también puedes dar de eso que Dios te ha dado. Si tú tienes la habilidad para tocar un instrumento musical, también puedes bendecir a tus hermanos uniéndote al grupo de alabanza de la iglesia o a dirigir un devocional. En fin, no se trata únicamente de recursos, digamos, algo físico, algo material, sino también a nivel espiritual. Dios te ha bendecido en muchas áreas. Por ejemplo, yo para tocar un instrumento jamás tuve el talento ni nada, ni en el colegio me ponían a tocar la flauta dulce y eso mis amiguitos se tapaban los oídos porque nunca pude con un instrumento musical, ni siquiera con una maraca, nada. Pero otras personas sí lo tienen. Otras personas sí tienen esa virtud, ese talento, esa habilidad, y pueden darla a otros. Entonces hay que compartir con amor las bendiciones que Dios nos ha dado. Sigamos leyendo Hechos 2:46, ahí mismo dice la palabra de Dios, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es que esto nos habla de una perseverancia. Mira, tú te darás cuenta de que alguien es un verdadero hijo de Dios cuando persevera. Cuando pasan los años y tú todavía lo ves ahí, lo ves con interés de seguir aprendiendo, de seguir sirviendo, de seguir estando con los hermanos. Pero lo que sí quiero que te quede claro es que esa perseverancia no es virtud de nosotros como hijos de Dios. No podemos sacar pecho y decir es que yo me he mantenido firme todos estos años porque he estudiado, porque he orado, porque he
dado, no. Jamás eso proviene del corazón del hombre. La perseverancia es fruto de la intercesión de Jesucristo ante el Padre por nosotros. Fíjate lo que ocurrió con dos de los discípulos de Jesús. Uno se llama Judas y otro se llama Pedro. A Judas, Jesucristo le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, porque Judas lo iba a vender. Mientras que a Pedro le dijo, ve, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero ve. Y tranquilo, Pedro, porque yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿En que Pedro era más talentoso o tenía más virtudes que Judas? No. La diferencia es que Pedro tenía como garantía la oración de Jesucristo. Y eso fue lo que le permitió perseverar. Eso fue lo que le permitió mantenerse en pie, y a pesar de que lo negó, luego hubo un arrepentimiento en su corazón y fue usado por Dios grandemente. Pero Judas no tuvo la fortuna de tener esa intercesión. ¿Te das cuenta? Porque no era un hijo de Dios. Así que los hijos de Dios perseveramos gracias a la intervención de Dios. Jamás es por mérito o virtud nuestra. Y eso es importante que quede claro, porque a veces la gente saca pecho y dice que porque yo, y es como el yo, ¿no? Yo. Pero no somos nosotros, mis amados hermanos. Toda la obra la hace Dios. Tanto nuestra redención la hace Dios, la justificación es obra de Dios y la santificación también es obra de Dios. Es un paquete completo y todo es por gracia. Es algo inmerecido. Nunca es por nosotros. Entonces fíjate que Lucas dice, y perseverando unánimes, es decir, la evidencia de que eran hijos de Dios era que perseveraban y que estaban juntos, estaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que no solamente era por fuera, sino también adentro en las casas había comunión los unos con los otros. El tabernáculo, la tienda de Dios, la carpa que Dios mandó construir para él en el desierto, era hecha con tablas y tenían como unos huecos, las tablas en la mitad, y las unían con unas varillas hechas de oro o de bronce, no recuerdo, creo que eran de oro, y atravesaban las tablas y así construían el tabernáculo, las paredes del lugar donde Dios se reunía con su pueblo Israel. Asimismo, nosotros somos como esas tablas, y lo que nos atraviesa o lo que nos mantiene unidas, nos mantiene en pie, es Jesucristo, es Dios. Es nuestro Señor. Eso es lo que nos mantiene unidos en amor. Y si tú no amas a tu hermano en la iglesia, entonces no eres hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Ya lo leímos. Entonces leamos la frase en nuestra cartilla. Dice, sería, Dios quiere que la iglesia, ahí lee nuevamente el versículo y piensa, ¿qué puedes colocar tú ahí? Acuérdate que lo importante es que sea fruto de tu reflexión, ¿no? Que lo que tú coloques ahí no es lo que yo te diga. Sin embargo, te voy a decir lo que yo coloqué. Dice, Dios quiere que la iglesia tenga comunión dentro de la iglesia, pero también fuera de ella. No puede ser uno en la iglesia y otro por fuera. Como la niña que le dice al papá que desea profundamente ir a la iglesia y vivir en la iglesia y estar todo el tiempo en la iglesia. Entonces el papá, un poquito como asombrado, le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué te gusta tanto la iglesia? Y la niña le responde, porque es que tú en la iglesia eres amoroso, eres tierno, me abrazas, eres cariñoso, pero aquí en la casa eres completamente distinto.
Y a veces somos así, ¿no? En la iglesia somos unos y en la casa somos otros. Pero lo que Dios quiere es que seamos auténticos, genuinos, tanto dentro de la iglesia como por fuera de ella. Y que el amor que profesamos o que decimos sentir sea sincero. Y que no sea únicamente por aparentar. Bueno, nos queda entonces un pasaje, Hechos 2:47 ahí mismo. Vamos a leerlo. Fíjate, todas estas características eran los que tenía la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia del primer siglo. ¿Y qué dice Hechos 2:47? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y fíjate el ambiente tan propicio y tan hermoso y tan bonito que era llegar a un lugar como estos, ¿no? Es decir, el hecho de que la palabra de Dios nos diga que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, es porque a Dios le agradaba y a las personas que entraban allí entendían y sentían un afecto, una comunidad, curiosidad por saber la razón por la que estas personas siempre estaban felices, siempre alababan a Dios, se preocupaban los unos por los otros, y esto despertaba un poco la curiosidad de las personas a ver qué era lo que allá ocurría, y por eso era que llegaban a la iglesia. Ahora, la iglesia para el mundo incomoda. Es decir, la persona que llega por primera vez a una iglesia, escucha la palabra de Dios, necesariamente se incomoda. Porque la palabra de Dios muestra lo que somos en realidad. Y lo que somos en realidad es que somos personas desagradables. Y muchas veces esa incomodidad hace que las personas no vuelvan. Porque es la reacción cuando Jesucristo le predicó a los fariseos, a los judíos que habían creído en él, y les dijo que eran hijos del diablo, que no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos del diablo. Muchos de ellos quisieron tomar piedras y lanzárselas para matarlo. Querían matarlo, porque es la reacción que produce la palabra de Dios, porque muestra lo que en realidad somos. Y la palabra de Dios incomoda. Pero una vez, si con humildad aceptamos lo que la palabra de Dios nos enseña, entenderemos y sabremos que necesitamos de un Salvador urgentemente, porque la ira de Dios cae sin piedad sobre sus enemigos, y nosotros somos enemigos de Dios. Pero una vez entendemos eso, nos arrodillamos, nos postramos, lloramos y decimos: Dios, he entendido quién soy en realidad y acepto lo que tú has hecho por mí. A ese corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia. Y en ese momento nacemos de nuevo. Dios hace que la luz resplandezca sobre nuestro rostro y nos convertimos en parte de su familia. Y ese ambiente es el que nos hace amar a Dios y nos hace querer compartir con otros lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Y estaremos dispuestos a darlo todo por Él. Y en ese ambiente era que Dios quería que las personas que nacieran de nuevo entendieran y vivieran lo que es tener una verdadera y una familia genuina. Una familia de Dios. Y por eso Dios añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Por eso dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es que ser parte de la iglesia de Dios es algo hermoso. Es algo que es insuperable. Yo llegué a esta iglesia, la iglesia Filadelfia, hace más o menos unos 23 o 24 años. Llegué con mi vida completamente destrozada.
Agradezco a Dios por las oraciones de mi mamá, de mi tía, de las personas que eran hijas de Dios, hijos de Dios. Oraron por mí, lo supe después y llegué a la iglesia con una vida completamente destruida, un libro completamente desordenado, descuadernado completamente, y ya no tenía ninguna esperanza, no quería absolutamente nada de nadie, y llegué, y lo que me pareció curioso es que todo el mundo me conocía. O sea, todo el mundo sabía mi nombre y todo el mundo me saludó por mi nombre, a un lugar donde jamás había ido. Y eso fue lo que despertó mi curiosidad. Dije, ¿pero por qué? Pues porque mi mamá hacía parte de esa congregación y ella constantemente les decía, oren por mi hijo, oren por él, por Camilo, miren que esto, que lo otro. Y obviamente por mis otros hermanos, pero la iglesia tenía claro quién era yo porque habían orado por mí alguna vez. Y cuando yo llegué a esa casa, me sentí parte de una familia. Sentía que ese era mi lugar. Y allí nací de nuevo. Y jamás he tenido la necesidad de buscar otro lugar, otra iglesia, otros pastores, porque aquí he sentido eso. Por supuesto, he sido exhortado, me han llamado la atención, como lo hace un buen padre en su casa. Pero he sentido también el amor, el cariño, el afecto. He visto cómo Dios me ha permitido crecer. Hoy tengo una familia, no ha sido fácil, por supuesto, porque pues una familia no es nada fácil en todos los temas, en todos los ámbitos, en el económico, en el espiritual, en el emocional, en todo. Y hemos tenido cualquier cantidad de problemas, como todas las familias, como todas las parejas. Pero he visto cómo la palabra de Dios ha restaurado, ha resuelto y ha dirigido, ha respondido a muchas preguntas y seguimos adelante. Pero lo más importante es que somos parte de un cuerpo, de una familia. Y no cualquier familia, es la familia de Dios. Y que juntos vamos caminando hacia esa Jerusalén celestial, de la cual todos disfrutaremos y viviremos eternamente para el Señor. Y entre tanto, debemos preocuparnos los unos por los otros, dando lo mejor de nosotros para con ellos, porque es el deseo y es la orden del Señor. Entonces, terminando esta hermosísima enseñanza, hay una pregunta ahí en nuestra cartilla. Bueno, no sé si leímos la última frase, voy a leerla por si acaso. Dice, esta comunión traerá a la iglesia, yo coloqué el respeto, fíjate, el respeto de aquellos que nos rodean. Lo puedes ver en pantalla, el respeto de aquellos que nos rodean. Entonces, viene la última pregunta, o la que yo te hago a ti. ¿Y tú vives en comunión con tus hermanos? Es la pregunta. No sé cuánto tiempo lleves en el Evangelio, si llevas un día, un mes, un año, 5 años, 10, 20, 30, no sé cuánto tiempo lleves en el Evangelio. Pero analicemos nuestra vida y concluyamos si realmente somos hijos de Dios. Porque si lo eres, una de las evidencias es que tú permaneces todavía en la fe y otra es que amas a tus hermanos, los soportas, los toleras. No vives hablando mal de ellos, no buscas tu propio beneficio, sino el de ellos también. Amén. Entonces concluimos esta hora de estudio. Nos vemos en la próxima. Ya nos quedan muy poquitos temas. Nos falta lo que tiene que ver con la disciplina en la iglesia, con la
Santa Cena, que es otro mandamiento. Y por último, el discipular a otros, que también es muy importante. Faltan esos 3 temas. Creo que en las próximas 2 clases abarcamos esto y ya terminamos con nuestro estudio de discipulado. ¿Qué recomendaciones te doy? Bueno, que vayas estudiando para nuestro último examen. Recuerda que tiene que ver con la parte práctica, la lección 2. De la lección 2 en adelante, parte práctica, cómo madura un discípulo. Todo eso vamos a evaluarlo en nuestro último examen. Son 3 exámenes, ya hemos hecho 2. Y vamos entonces a hacer el último examen. Si de pronto no pudiste presentar algún examen, al final vamos a publicar los 3 exámenes para las personas que no han podido contestarlo. Si tienes algún problema, alguna inquietud ahí con tu tutor, puedes preguntarle y puedas culminar con todos nosotros este hermoso estudio del discipulado. Amén. Quiero invitarte entonces a que oremos y terminemos esta hora de estudio bajo la bendición de Dios. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres parte de una familia. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unión indivisible, 3 personas, un solo Dios. Que si alguno de las 3 personas llegase a separarse por algún motivo, ya dejaría de ser Dios. Eso jamás ha ocurrido y jamás ocurrirá. Esa unión indivisible, perfecta, única, que viven en perfecta unidad, en perfecta sintonía, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Son un ejemplo para nosotros, Dios, y deseamos que lo que tú oraste al Padre allá en Juan 17, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, se haga realidad en nuestra vida de iglesia, Señor. Y si alguno de mis hermanos no tiene un lugar donde congregarse, que tú abras sus ojos, le muestres. Y si es un lugar muy apartado, que tú le des la oportunidad de formar una congregación, una comunidad, qué sé yo. Pero lo más importante es que sintamos esa unión, esa comunión, esa perseverancia, ese interés los unos por los otros, para que podamos hacer evidente lo que somos, Señor, tus hijos, y somos una familia en ti. Esa es nuestra petición y también el anhelo que sigas enseñándonos tu santa palabra. Ayúdanos a culminar este discipulado con éxito y que podamos, amado Señor, Rey Celestial, seguir adelante de tu mano. Hemos orado para gloria de tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos entonces en nuestra próxima hora de estudio bíblico. Amén.